Buenas tardes, bienvenidos todos. En primer lugar, corresponde agradecer al Instituto de Formación Docente que nos preste la sala para poder escuchar a estos amigos de Paraguay que forman parte de la comunidad Pindó de la etnia Mbia guaraní. No sé pronunciar bien Mbia, pero van a escuchar de parte de ellos. En septiembre, cuando participamos de la 12ª Asamblea de los 30 Pueblos de las Misiones Jesuíticas, que se llevó a cabo en San Ignacio, Guazú, una pequeña ciudad del interior de Paraguay. Los conocimos a ellos, que habían sido invitados por la Universidad Católica, que tiene sede allí también, para hablar sobre estos temas que a nosotros nos parecieron muy interesantes y que podían despertar el interés también acá en nuestra población. Así que los invitamos, ellos gustosos aceptaron y bueno, llegaron esta madrugada a Concordia y están acá con nosotros. Esta actividad nosotros la constituye también el lanzamiento de presentación del Centro de Cultura Guaraní Misionera, que es un grupo de trabajo con el cual vamos a dar impulso a todas estas cuestiones que vienen de nuestro pasado y que tienen que ver con las tradiciones que aún están arraigadas en nuestro país y que tienen que ver con toda la toponimia guaraní, que hoy la nombramos y que no sabemos qué significa. Y para ello recurrimos a Carlos Fagunde, que se ha transformado en los últimos años en un verdadero gestor cultural, ya que desde la meseta de Artigas impulsó una serie de eventos de primera línea con prestigiosos disertantes. Y bueno, Carlos aceptó también participar entonces con el equipo, con la hija, con esta tecnología que ellos manejan, y de esta manera transmitir a través de las redes sociales lo que estos amigos paraguayos nos van a transmitir. Carlos, te paso la palabra, así vos explicás un poquito en los pocos años que venís trabajando en este tema, todo lo que ya has realizado. Hay que hablar fuerte. Bueno, desde el 2018 que estuve en el centro visitante de la meseta de Artigas, como forma de impulsar el movimiento en el lugar, comencé a hacer encuentros de historiadores presenciales en aquel momento, invitando a historiadores de la zona, y gracias a ello, con conexiones, se fueron integrando historiadores de la zona de la Liga Federal, de Purificación, toda la zona de esa artiguista por el tema del artiguismo, ¿no? Bueno, empezaron un encuentro, después la señora Eleonora Oliver, que es la directora de secundaria, en aquel momento se le ocurrió hacer uno al mes de lo que yo ya había hecho otro, y empezamos a hacerlo, hicimos varios, están todos en YouTube, la mayoría, encuentros historiadores, empezaron a surgir presentaciones de libros, se hizo la presentación del libro de Juan Carlos de Meseta, y después nos encontramos con la pandemia, que en vez de cortarnos nos sirvió mucho. Creo que usamos la tecnología para, en plena pandemia, los historiadores estaban en su casa un poco aburridos y bueno, empezamos a conectarnos con, que sí, los nombres impresionantes, pero desde la Comisión Artiguista de Santa Fe hasta de la ciudad de Posadas, la directora de archivo de la ciudad de Posadas, que es Silvia Gómez, gente de Concordia, el Consejo de Uruguay, Eduardo Nocera, que hemos presentado los libros de él, que es de la Universidad Morón de Buenos Aires, de la Universidad de Bellas Artes de Buenos Aires, con Nelson Caula, varios con Juan Carlos con el tema guaranítico, y bueno, se fue haciendo un encuentro de historiadores tras otro y presentaciones del libro, y bueno, se va formando en mí una persona que yo soy gastronómico, nunca pensé, descubrí eso en mí, y está bueno, me
llaman gestor cultural y me lo puso, el sobrenombre me lo puso el historiador de Montecasero, Sebastián Vallejo, justo que está de cumpleaños hoy, que debe estar mirando seguro. Y bueno, gestor cultural porque dice que gracias a mí, muchos de ellos se conocieron entre que no se conocían y se están conectando ahora. El otro día vi que fue Maglio de Piriápolis, fue a Concepción del Uruguay invitado con gente conocida. Me dice, Carlos, no vas a venir, no puedo, pero bueno. Y bueno, así estoy en eso y agradezco a Juan Carlos que siempre me tiene presente en todas esas actividades, como cuando hicimos con la gente de un evento que hicimos de misiones jesuíticas que está en YouTube, que es con toda la gente de todos los lugares de las misiones jesuíticas. Estuvo Julio Sotelo de la Ciudad de Encarnación, estuvo José Roberto Oliveira de San Miguel de las Misiones, bueno, estuvo la gente de Montecasero, bueno, estuvo. Y bueno, seguimos haciendo esto y muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Lo invito a seguir la página, después les voy a repartir una tarjetita, pero el YouTube que está, los que están mirando por YouTube ya saben que es ese YouTube que está en los videos. ¿Podés mencionar el perfil? Sí, Purificación Zona del Hervidero Paysandú, lo dejé así por el tema de que no, porque en su momento era la meseta Artigas, bueno, no está más en la meseta, lo dejé como un lugar emblemático. Ahí también hay entrevistas al señor Gutiérrez, hay una entrevista muy linda al señor Gutiérrez, que era el dueño de la estancia del Hervidero. Hay también una presentación del libro Nagó de mi perro guía, le estaba comentando a la señora, que es un señor no vidente de la ciudad de Buenos Aires, que vive en la zona de Chapicuí e hizo el libro de su primer perro guía. Y bueno, eso está pendiente de presentarlo en Salto, porque lo hicimos de forma virtual. Está bien. Muy bien, bueno, estamos esperando la conexión, aparentemente ahí va a aparecer. Sí. La señora Irma, la esposa de Antonio, es uno de los disertantes. ¿Allá ya es de noche, no? Todavía no. Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar directamente con la intervención de Antonio García. Ese es el nombre en español. Su nombre en la tradición en vía guaraní es Caraímini. Él es el Ibirayá. Yo pronuncio mal, él lo va a pronunciar mejor. Lo va a pronunciar bien. Él se dedica al fortalecimiento de la cultura y espiritualidad de la etnia Mbiá guaraní en todo Paraguay. Es un líder espiritual en todo Paraguay. Es músico. Dirige un coro de niños y un grupo de danzas de niños, de danzas tradicionales de su etnia. Participan 12 niños. Todos los años organiza en septiembre la celebración del Año Nuevo. Ellos la celebran en septiembre. Seguramente debe tener que ver con el equinoccio, ¿verdad? También dirige el programa Tangará de rituales, que se trata de rituales de líderes espirituales que vienen de distintas comunidades de Paraguay a la comunidad Pindó. Es un programa a nivel nacional que se realiza todos los años el mismo día, el 5 de noviembre. Y tiene que ver con la producción de alimentos. Por lo que entendí, es como una celebración, 5 de noviembre, que toda la primavera, toda la producción está muy visible, y ese día ellos hacen esa celebración. Yo te voy a pedir mi celular, a ver, porque ahí tengo... No sé si hay más gente. Estaría faltando uno más para conectarse. Bueno. Ahí no está. Un minutito que ya estamos. El profesor Carlos Bedoya, de la Universidad
Católica que mencioné hace un rato. Es coordinador del Departamento de Investigación y Extensión de la Universidad Católica. Y en la Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú. Perdón, ¿es en Paraguay? En Paraguay, en Paraguay. Entonces, él me acercó, él fue el que los presentó en ese evento allá en Asunción, y entonces yo le pedí auxilio a él y él me mandó una serie de preguntas, porque como él lo conoce muy bien a Antonio y sabe de su trayectoria, sabe lo que hace, dice, bueno, las preguntas me parece que son estas. Y bueno, en primer lugar, Antonio, no sé si quieres saludar a los amigos y después yo te hago las preguntas. Bueno, buenas tardes. Soy Antonio García Benítez, de Aldea Pindó de San Joven San Damián, Paraguay. Y mi nombre nativo es Caraimini. Principalmente yo soy líder espiritual de nuestra aldea Pindó, trabajando con los jóvenes, los niños y adultos, siempre trabajando la parte de espiritualidad indígena. Y mi parte quiero agradecer principalmente la invitación, que llegó bien acá, y gracias a Dios llegó bien, bastante lejos, para nosotros la primera vez vinimos acá, pero gracias a Dios estamos bien. Bueno, yo soy Urayá. Urayá significa enfermero profesional que enviado especial nuestro Dios. Entonces, para eso venimos, para compartir con ustedes que la parte de la cultura indígena y también la parte de la espiritualidad como de nuestro Dios. Entonces, venimos para compartir con ustedes. Muy bien. Entonces, para entrar en tema, la primera pregunta es, ¿qué es ser Mbia? Bueno, primera parte es Añeta Guaranime, se lleve PM, aquí David o hace la traducción de castellano. Se lleve PM, la Mbia Guaraní, es una representante por el país peruano grande que indígena, por el peruano Guaraní. Entonces, upea orero huevo cuestera muy tete vive. Como coñan de yara ni putimoro pibero y pavo que oreja es hamburga guarán. Entonces, empezar a pibero ni a aro mambarete pembugar co añeteva o no hango cañi bete combugar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Primeramente quiero darle las gracias a los que organizaron este encuentro, este evento, principalmente a acá don Juan Carlos y acá también Carlos. Bueno, como decía el compañero acá, don Antonio, el viaje fue cansador, pero valió la pena. Estoy muy agradecido con todos ustedes por llegar esta tarde acá. Para mí fue un placer, un gusto de poder estar acá con ustedes, compartir cosas, todo lo que es de la comunidad indígena. Es la primera vez que venimos acá en Uruguay. Y espero pasarlo bien con ustedes, compartir. Espero que haya una compartir mutuo, o sea, queremos compartir, que haya una conexión mutua, ¿verdad? Todo lo que es guaraní, todo lo que es parte de no guaraní. Bueno, acá yo vengo acompañando a don Antonio, ¿verdad? Como un traductor, voy a hacer todo lo posible para traducir, ¿verdad?, lo que estaban diciendo él.
Sí. ¿Cuál se Creo que fue que dijo eso, sí. Es algo que casi coin va de país en viaje eco. Bueno. Vega es un grupo étnico, ¿verdad?, de los nativos que ya eran existidos antes de la llegada de los colonizadores, antes de la conquista española, ¿verdad?, que ya existían antes y que sigue existiendo, ¿verdad?, hasta hoy en día. Y don Antonio, el trabajo de él es fortalecer la cultura guaraní, enseñar a los jóvenes, a las criaturas, ¿verdad?, a los adolescentes, a los adultos, así, para que no se pierda la cultura, tanto como la música, así también la danza, el idioma, que es también muy importante para nosotros. Y como él decía, nosotros tenemos el nombre propio que utilizamos dentro de la comunidad, y así también tenemos el nombre, yo diría español, ¿verdad?, que utilizamos todos. Mi nombre guaraní sería Caraí Miri, que Caraí vendría a ser como el Señor, y Miri se refería a un pequeño o un niño. Sería como el señorcito o algo así. Un pequeño señor. No sé si respondí la palabra o respondí la pregunta. ¿Qué quiere decir Opiwá? Opigua. ¿Sí? Sí, ¿Qué es ser Ibirahija? ya. Bien. Sí, Opigua. Bueno, Opigua es una pequeña o me bañé putingo para verte te coja guapo. Y que tú jamás hubiera copete ahí conexión la Urayan de que tú jamás hubiera copete barete o mombarete jamás la mitad fuera ve o mombarete jamás que tú jamás Opigua o muy la tera mitad fuera Opigua significa una moya guatera la mitad fuera en el baete Opigua no llega la mitad pero que se van de Opuigua vendría a ser una persona que se encarga, bueno, Opu quiere decir la iglesia nuestra, que utilizamos como una iglesia, ¿verdad?, para nosotros, Opu. Y el Opuigua vendría a ser que se encarga del Opu, de la iglesia, que principalmente le motiva a los jóvenes, tanto a los jóvenes como a los niños, ¿verdad? Y el Opuigua, el que le da el nombre que él recibe de más allá, de Dios, por ejemplo, y él le pone nombre a las criaturas, Bien. La pregunta es si un Ibirahija nace o se elige. Sí, Ugraya o nacer especialmente hoy piano Ugraya, como si fuera enfermero, o nace hoy especialmente hoy Ugraya. Lo yo le quiero. Sí. Uno ya nace o ya trae para su trabajo, por decirlo así, ya nace así con el objetivo de trabajar así para el bien común. No es que se elige como un presidente, por ejemplo, no se puede elegir. Yo no logro pronunciar qué es el Avirú. Alguna puta. Sí. Bueno, alguna puta algo
Hawaii nanda yarekoi ko ariko agura puta. Yande yareko agura puta yareko iwaga. Porque agura puta yarekori reko ari entero beteba yaikwa moa ba esaitepa oi ko ubu ba esaitepa oi ka abu. Pero agura puta yande yareko yande ru me akwa muite batetewa. El huete, amba. Bueno, voy a tratar de traducir. Algu vendría a ser el hablar o la palabra, ¿verdad? Rapuita sería como el inicio de más allá. Entonces, Agura puta. Era puta lupa. Era puta. Padre ko bate. Padre ko yutu. Eso significa el huete bae. De yaramba. antes de que uno nazca ya tiene su inicio, ¿verdad? Ya tiene su inicio antes de llegar a la tierra, antes de nacer, antes de su nacimiento. ¿Qué es Opi? Padre pronomático. Opu. Iglesia. Sí, me adelanté un poco. El Opus es la iglesia. ¿Cómo se asignan los nombres a las almas de las criaturas y cuándo? Sí. Exactamente. El nombre Oreo a partir de 2 años. Ya, y Katuma Onyehenoi, Opugua, la Orera, Karaimini, Veramini, Oral Papa. Entonces, Opugua, como es el nombre, a partir de 2 años. A ver, en septiembre, dice por la Yehenoi. El nombre se pone a la criatura, tanto como a una niña, así también a un niño después de 2 años. Una vez que el niño cumple 2 años, ya pueden tener su nombre. Y depende del Ibra y ya, el Opugua. Ahí ya pueden saber su nombre que proviene de Dios. ¿Qué es la celebración del Ará? Arapuajú. Sí. Celebración de Arapuajú y se Nyamumba Eguasu, Haupe de Yarome, Hawayan debe Yanukia Cueco Pepe Guaji a Pa, Yarohuru, Pibeja, Ejempia Po, Omongaqua, Hagueran debe de ya por la celebración de Arapuajú. Yame Wisupe, Yande de agradecimiento. Arapuajú para nosotros es año nuevo. Ara quiere decir año, Puajú nuevo. Entonces se celebra en septiembre, octubre, así, celebración y agradecimiento a Dios por un nuevo año, por una nueva inicio de vida, por ejemplo, nosotros es como renovar la vida. Bueno, no sé si deseas agregar algo más, Antonio. Sí, bueno, Arapuajú, o significado breve, Romomba Eguasuja Ara, o me es agora vida, o breve, o Ario me es agora vida entero veste, que tu jamoisa, Romomba Eguasuru Piro Ñembo, e supe fuera, y supe que tu jamoisa, otro año me en vida, lo ya pojan con antes ya pone celebración de Arapuajú, y que tu jamoisa me llevó. Entonces, cultura indígena, hoy Imbarete Japehueteri en Paraguay, Imbarete de la cultura indígena, Onyemombe Hueteri a la tradición Bugaba y Catujamuesa, Onyemba Pombarete de cultura indígena, Ucarupi veces a Ejina, va a Pojarana Moja y a cultura peruana. Entonces,
se lleve desde abuelo Paco. Bueno, Año Nuevo es no solamente, o sea, agradecemos a Dios por los alimentos, por, por, por la provisión, ¿verdad?, que nos da la tierra madre. Hay muchas cosas que nosotros agradecemos a Dios. Así también pedimos a Dios para que podamos alcanzar otro nuevo año para los niños, para los abuelos, para que no haya enfermedades, así. Y hoy por hoy la cultura guaraní está, o sea, aún sigue siendo como antes, por decirlo así, no como antes, no un 100%, pero se sigue manteniendo la cultura. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia, los juegos ¿verdad? Así también el canto, algunas partes, o sea, muchas partes también se siguen consumiendo las comidas típicas guaraníes, como el mbejú, que se hace a base de maíz, y hay muchas cosas más. Y acá en Don Antonio está trabajando para el fortalecimiento de la cultura guaraní, y estamos en eso, y gracias a eso también estamos acá, y estoy muy agradecido de poder compartir algunas cosas con ustedes, y eso es todo. Yo tengo una consulta. Cuando ustedes hablan de iglesia, ¿no? Sí. ¿Hablan de la religión católica? ¿O de qué tipo de iglesia? De nuestra iglesia, de sí, ustedes. de los cultos. Muy bien, no sé si la señora Irma estará conectada. Sí, ella está escuchando. ¿Sí? Habilitar el micrófono. Es que ella tiene que... Habría que decirle que... Sí, yo por mientras le voy a hacer una pregunta a ellos. Yo les comenté de que fui jurado en un evento de gastronomía en la provincia de Corrientes del Caraí Octubre. Y es una creencia guaranítica. Es una creencia guaranítica del Caraí Octubre. ¿De qué se trata esa creencia? ¿Qué es el Caraí Octubre? Caraí Octubre Cultura, sí. Orando, no sé qué, dedico a ella, la parte cultura, Caraí Octubre, por ejemplo. Es de Corrientes. No, es de la cultura. No es. No. Sí, comenta que es una creencia que se hizo en las misiones jesuíticas. Dentro de las misiones. Seguramente, sí. Dentro de las misiones. Está bien. Bueno, estamos esperando que habilite el micrófono Sí, ella lo había aprendido. la señora Irma. Puedes pasarlo en WhatsApp. La señora Irma es Irma Cabral, es la esposa de don Antonio. Ella nos habla sobre alimentos tradicionales de la etnia Mbiá, sobre la preparación, o sea, la culinaria. Le pedí que nos hablara también sobre la cultura. Ella es funcionaria guía de turismo de la Secretaría Nacional de Turismo en San Cosme y Damián, donde hay un sitio arqueológico que corresponde a una de las primeras reducciones jesuíticas. Ella trabaja ahí. Cuida a todos los niños de su aldea y enseña a los niños sobre la preparación de alimentos y la conservación de las tradiciones, y la conservación del conocimiento y la cultura en general. Ella está conectada, pero no abrió el micrófono, ¿es así? Sí. Hola. Hola. Adelante. No vemos la cámara. Uh-huh. Ella tiene que habilitar la cámara. Sí, ella había estado. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Por acá en la comunidad Pindó, ya como ustedes viendo, está oscureciendo, linda tarde.
Bueno, saludo a todos los que estás viendo este programa que estamos realizando. Así que un saludo cordial para todos, a ustedes, don Carlos, a todos los planteles. Mi nombre es Irma Cabral, soy miembro de la comunidad Pindo en San Cosme y Damián. Soy funcionaria de la misión jesuítica guaraní de San Cosme y Damián. También yo soy una de las mamás que enseña a los jóvenes, a los niños, por las comidas típicas, que es el alimento culinaria del pueblo Ombudá guaraní. Hoy vamos a estar hablando de los alimentos del pueblo Ombudá guaraní. También vamos a estar desarrollando de cómo es el costumbre, tradiciones de la comunidad Pindó. Bueno, acá en la comunidad nosotros siempre comenzamos a trabajar de las artesanías. La mayoría de los miembros de la comunidad se dedican en las artesanías. Venimos de las familias tan humildes. Mi papá se llamaba Anastasio Cabral, mi mamá era Teodosia, o sea que se llama Teodosia Duarte. Venimos o sea que nuestros pilares fundamentales es artesanía. De ahí la gente nos conoce. También nosotros enseñamos a los niños de las artesanías. También muchas veces nos capacitamos para salir adelante. Acá nos dedicamos en las agriculturas también, en las pescas, la recolección de fruta. Siempre mantenemos los nuestros. Nuestras principales comidas están hechas de maíz, a base de maíz. Esa comida típica no contiene sal, tampoco grasa. Tenemos nuestras semillas, nuestra semilla nativa. Tenemos 5 elementos que nos identifican. Entonces, el petú, el tabaco. También tenemos la yerba mate, que es sagrado también para nuestro pueblo, muy significativo para nosotros. También tenemos la fruta, que es el güembé, la miel de abeja. También tenemos todo lo que es alimentos, y son sagrados para nosotros. Estuve escuchando la charla. Ahí tenemos el güembé, ahí tenemos el maíz, como ustedes ven en las imágenes. También así enseñamos a nuestros niños a valorar otra vez la cultura ancestral que está en nuestra sociedad. Entonces, así estamos avanzando en nuestra comunidad. Siempre mantenemos nuestra cultura, tradiciones, nuestra lengua, y nos dedicamos, como ya les dije, en las artesanías. Así que yo le doy espacio también a la pregunta que ellos, o sea, que la gente me quiere preguntar, estoy dispuesta a responder. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo utilizan el maíz? ¿Con qué comida hacen? La pregunta es cómo utilizan el maíz y qué comida preparan. El maíz nosotros utilizamos
para realizar nuestras comidas, como el mbutay, que es un alimento sagrado. Elaboramos debajo de la ceniza. Entonces, esto nosotros cocinamos debajo de la ceniza. Primero mezclamos con agua tibia. Mezclamos bien, como la preparación de la chipa. Es una especie de chipa que solamente no contiene la sal, tampoco la sal, aceite y otros ingredientes. Solamente nosotros utilizamos agua. Entonces, esto cocinamos debajo de la ceniza, y también así nosotros utilizamos para poner los nombres a nuestras niñas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. A ver, allí. Sí, con respecto a los frutos que recolectan, si podría decir qué frutos recolectan para la alimentación. Preguntan qué frutos recolectan para la alimentación. Se le cortó el micrófono. Sí. Tiene ella esa pregunta. Para la alimentación nosotros utilizamos la fruta del huembe. Tenemos también el guaporoití. Tenemos pacuri, guavira. Todos son frutas de la selva que nosotros también recolectamos y bendecimos a través del Urayá para que puedan consumir bien. Eso también es una parte muy importante. Entonces, o sea que todos estamos en cadena con el Opuiguá, Urayá, también, o sea que somos en cadenas. Entonces, así funciona nuestra vida, digamos. Allá, Diana. Sí, otra pregunta. Sí, preguntarle a la señora Irma, ella dijo que ponían el nombre a las niñas, yo creí entender con la ceniza, ¿es así? Acá preguntan cómo es que se pone el nombre a las niñas. A ver si podías aclarar un poquito más. Perdón, en este caso, él me pregunta del nombre de las niñas, o cómo se ponen. ¿Cómo se pone? ¿Cómo usan las cenizas? ¿Cómo se usa la ceniza? Cuando hacen la comida, como dice. Para poner el nombre. Para poner el nombre de la niña. Sí, o sea que yo le estuve diciendo de que se cocina debajo de la ceniza. Entonces se cocina el mbutaí, es una especie de lechipa. Entonces esto se cocina debajo de la ceniza, se lleva al opu, que es la iglesia, se alza para las niñas. Entonces ahí el opu igual ya saben cómo es el nombre de la niña. Okay. Bien, gracias. Muchas gracias. Yo quería aclarar que la señora Irma estaba con toda la intención de venir, también había sido invitada, pero como tiene una bebita y todavía se alimenta de pecho, y no tenían la documentación para poder cruzar la frontera, entonces no pudo venir. Así que en una próxima visita por ahí ya podrá venir. Ella está esperando Sí, una para la próxima ya puedo irme. Viste que todo es complicado todavía, es tan pequeñita y es muy complicado todavía con ella. No. Sí, le estoy escuchando. Preguntan qué tipo de artesanías preparan y con qué materiales. Las artesanías se prepara de
junto con tacuarilla. También se usa el huembepi, que es la raíz del huembe que estuvimos viendo ahí también en la fotografía. Cuando hablamos de la cultura Mbua guaraní, tienen muchos que ver, que son partes tan importantes, porque la fruta del huembe, esto nosotros consumimos como fruta. Utilizamos también al opu para también la ceremonia religiosa, y el tallo sirve para las artesanías. Entonces, con este nosotros colocamos el diseño, el color de las artesanías. También utilizamos las maderas para el tallado en madera, y también que son partes la cerámica. Utilizamos también el barro. Yo tengo una pregunta para Irma. Irma, Sí. ¿qué comida de la gastronomía guaranítica recomendarías para una vida sana, nosotros que estamos acá, para la diabetes, para una comida sana? Y siempre es recomendable las comidas sin sal. Y también para eso es muy importante, también recalcamos que para eso se bendice. Hace rato que estuve viendo en el video cuando para eso también celebramos la fiesta del Arapuaju. Entonces ahí todas las comidas se bendicen. Entonces el Opuigua tienen que bendecir las comidas que van a consumir. Entonces nosotros ahí ya consumimos miel de abeja, tenemos la fruta del bosque, tenemos también que son animales, como te voy a decir, de la selva, por lo menos, animales así, y también los pescados, todo también nosotros consumimos, pero la diferencia es que nosotros no es, consumimos así nomás por consumir, todo nosotros bendecimos, les pedimos a Dios Tupá para que todos los alimentos se aprovechen. Eso es lo que nosotros realizamos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me fui a la chacra, estoy viendo un maíz, ¿verdad? Nuevo ya. Entonces, primero agradecemos al Dios Carairuete que cuida de las plantaciones. Entonces, agradecemos a Él por los alimentos que nos da. Y de ahí, no es que vamos a sacar nomás las espigas y se extraen, no es eso. Eso también está la diferencia, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a las personas que consumen, ¿verdad? Alimentos, que se realiza así sin sal, sin grasa, y se bendice primero. Así nosotros nos manejamos. ¿Hay otra pregunta ya? Sí. Sí, ¿a qué se refieren cuando se refieren a Dios? Preguntan a qué se refieren cuando se refieren a Dios. No sé si la pregunta es más para Antonio, tal vez. ¿Puede ser? Yo puedo también contestar. Bueno, adelante. Sí, cuando nos referimos del Dios, nos referimos del Tupá, que es el creador de la tierra, también del cielo. Nosotros decimos Tupá al Dios. Entonces, es el Dios principal, Tupá. ¿Y hay más dioses? Ella recién hablaba de la bendición de los alimentos. Entendí que era como algo... ¿Hay otro dios de los alimentos? ¿Ustedes creen que hay otros dioses o es uno solo?
a mí, ¿verdad? La pregunta. Bueno, selamünaleyküm. Carairuete, una pequeña parte, Carairuete, hay unas plantaciones, por ejemplo, abatí, yerba mate, huembe, bacurí, vaporoitum. Entonces, Carairuete. No sé si voy a responder o Irma se encarga. No sé si Irma te animas a traducir. Sí, no hay problema. Bueno, yo le voy a explicar acá. En nuestros conocimientos, como el pueblo Mbua guaraní, hay el Dios como un gobernante, ¿verdad? Digamos. Tenemos el Dios principal. Entonces, el Dios tiene a cada uno de sus hijos. No, es que tienes hijos en donde el Dios Tupán, les da a cada uno sus trabajos. Entonces le encarga los trabajos a cada uno de sus hijos, le dan la orden, por lo menos tenemos el hijo que cura las enfermedades, que cuidas de las plantaciones, que cuidas de la noche, que cuida del día. En eso nos referimos nosotros. ¿A quién nosotros le pedimos el favor para poner el nombre a un niño? El Opigua tiene que preguntar al Ñeruete, que es el padre, que es el Dios, lo llaman ustedes. Nosotros les decimos también Tupa. Entonces le preguntamos a él y él tiene que encargar a uno de sus hijos para que él les responde al Opigua de dar el nombre. ¿Y quién se encarga a los enfermos? ¿Quién se encarga de las enfermedades? El Dios es Yacairá. Yacairá le hablan también al Opigua para decir qué tiene una persona enferma, qué tenemos que hacer para que esa persona se cura. Por eso muchas veces de nosotros en Mbua guaraní, las personas dicen que tenemos muchos dioses. Eso yo he escuchado en mucha parte cuando estoy en mis guiados también, que los Mbua guaraní tienen muchos dioses. Pero nuestra creencia está que el Padre Celestial tiene sus hijos y a cada uno le encarga qué vas a hacer sus labores principales. Entonces, al hablar de la cultura Mbua guaraní, es una cultura sin fin, es una cultura sin mal, que nunca se va a acabar. No sé si me explico, si me tienes alguna pregunta, estoy dispuesta a responder. Yo estoy acá prendiendo el fogón. ¿Sí? Yo quisiera saber cómo reciben, cómo canalizan el nombre del niño o niña. Claro, lo reciben a través de... Sí. Sí. Es como un sacerdote. Es el líder religioso. Como un líder. Claro. Perfecto. ¿Quería alguna explicación más? Sí, sí se puede, sí. A ver. Sí, ¿no? Pues es más de ritual. Sí, yo estoy dispuesta a escuchar, le estoy escuchando. Sí, ¿cómo es el ritual por el cual se logra saber el nombre del niño o de la niña?
se hacen rituales. Nosotros muchas veces nos preparamos para eso exclusivamente. Les decimos que vamos a hacer un trabajo ñenoina, ñanduta mitan, ñanduta ter, ñanduta ñenoi. Entonces ya estamos diciendo que es exclusivamente para escuchar los nombres de los niños. Entonces, ñenoina, te enviapo ñenoina. Ya que el ritual mismo. Bernardo. ¿Qué señal o qué lo identifica a él como hijo de Tupac? ¿Cómo se evidencia eso? A ver, ¿entendiste? Sí, ella puede identificar ñande rigna hamitebi. Ñande rigna lleva o ñemombe o hamitebi tu pamombe ñandebe. Esa pajerita ñandera o ñandera uparego ponandurin. Sí. Bueno, ¿Y sí. quién explica? David. Bueno, le voy a explicar como yo, por lo menos yo, mi nombre es Aramimbia. Aramimbia vino del ñamandu, que es el sol. Entonces, ¿cómo van a saber que yo, por lo menos, uno que es la persona o el niño que vino de Tupán, su nombre va a ser Querezú? Entonces, todo eso nosotros sabemos a través del Opigua, que en este caso el líder religioso o el líder espiritual, don Antonio García, él tiene que preguntar de dónde viene, quién envía al niño, que es el Ubaropú del cielo, que pertenece, ¿verdad?, Carayuete, Ñamandú, Tupá. Por eso no es cualquiera lo que van a poner el nombre al niño, no es cualquier persona. Entonces debe ser elegido del Dios mismo para ese trabajo que pueda realizar en la tierra. Muy bien. Con respecto a la gastronomía, ¿qué animales comen? No sé si escuchó Irma qué animales comen. Ella habló que comían los de la selva, ¿no? Y Sí. tal vez alguna más. ¿Cuáles son los animales que consumen, con los que se alimentan? Tenemos todavía acá, por lo menos, el armadillo. Tenemos todavía los pescados, que es del arroyo, ¿verdad? Los pescados. Hay todavía el cuatí. No es que consumimos también cualquier animal, solamente está indicado que son que está indicado también para las comidas. Nosotros no podemos ir a matar cualquier animal, entonces tenemos que elegir. Lo que más consumimos los Mbua guaraní es el cuatí, tenemos el armadillo, algunas veces también el guazú, pero no, eso ya no es, son algunas veces. Entonces lo que más se consume es el armadillo, los pescados, también el cuatí. Bueno, vamos a dar lugar a... Muchas gracias, Irma.
Gracias a ustedes, le voy a estar escuchando. Muchas gracias. Acá todos agradecen. Viene el turno ahora a David Ocampos, que ya estuvo en su función de traductor. Quería decirle que él también es músico y es estudiante de Derecho en la Universidad Católica en Encarnación. Trabajó como guía de Historia en la Secretaría Nacional de Turismo, en la misión de Trinidad. Creo que nos va a hablar sobre historia de los Mbia guaraní, ¿puede ser? Sí, puede ser. Hay unos videos también. Están videos. Bueno, como le estaba comentando acá Carlos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una de las misiones jesuíticas. Trabajé durante los 5 años y en ese lapso de tiempo aprendí muchas cosas que antes no conocía, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de los jesuitas guaraníes. Los guaraníes, ¿verdad? Eran reducidos por los jesuitas. De ahí viene la reducción, la palabra reducción. Bueno, la historia hoy en día dentro de la comunidad indígena ya queda atrás. Por ejemplo, hoy en día ya no se cuenta más dentro de la comunidad lo que fue los trabajos de los misioneros en la época de las reducciones. Por ejemplo, yo antes de estar en las misiones, antes de trabajar en ese lugar, yo desconocía totalmente la historia, no sabía de qué se trataba, no conocía quiénes fueron los que trabajaban en ese lugar, ¿verdad? Después, una vez que ingresé ahí, ya tuve más información sobre las construcciones, sobre los trabajos realizados por los guaraníes con los jesuitas, así. Bueno. Y aprendí muchas cosas. Que los guaraníes, por ejemplo, hoy en día en los pueblos jesuíticos, por ejemplo, los guaraníes aprendían a hacer la construcción, por ejemplo, trabajar. Estudiaban, aprendían idiomas. En la época de las misiones, ¿verdad? Los guaraníes ya aprendían a hablar, por ejemplo, en latín, aprendían a escribir, de ahí ya van revolucionando así. Aprendían muchas cosas, trabajaban en lo que es la agricultura, que hasta hoy en día se siguen trabajando en las comunidades. Las hierbas también eran muy importantes en las misiones, así como para los guaraníes, ¿verdad? Las hierbas mate eran ya utilizadas por mis abuelos, por mis abuelas, antes de la llegada de los jesuitas, antes de la llegada de los colonizadores, así, y hasta hoy en día se siguen utilizando, ¿verdad? Gracias a los guaraníes, hoy en día se puede consumir la hierba, ¿verdad? Como el mate, el tereré. Hoy me estuvo comentando don Carlos que acá en Uruguay también se toma el mate. Sí. Pero el tereré creo que no, es con agua fría. Es poco. Hay Mucha gente que sí. Que sí también. Sobre todo en verano. Pero hay mucha gente que sí. Tiene una yerba especial. Y bueno, estamos en eso. Nosotros de ahí, bueno, rescaté muchas cosas, como fueron tratados los guaraníes, por ejemplo, antes y después de la llegada de los colonizadores. Estamos ahora en eso, acá don Antonio está trabajando, como le decía al principio, están trabajando para fortalecer la cultura guaraní, para que no se pierda, para que no se quede atrás lo nuestro, ¿verdad?
No sé si... Sí, yo tengo una pregunta. Vos que estás de un lado y tuviste el conocimiento de las misiones jesuíticas, hay siempre una versión de cómo fue tratado el guaraní dentro de las misiones. Para vos, ¿cómo fue tratado el guaraní dentro de las misiones? Bueno, según la historia escrita, ¿verdad? Bueno, se habla mucho de lo que los guaraníes fueron esclavos. Sí, eso, a eso me refiero. Sí, pero, o sea, históricamente hablando en los libros, ¿verdad? No fue tanto así. Se les trató bien, Sí, digamos. sí, hay que había un respeto mutuo entre los guaraníes y jesuitas. O sea, y el intercambio de la cultura fue mutuo, es decir, los jesuitas aprendían de... Aprendieron de mi abuelo, de mi abuela y ellos de ellos. O sea, había un intercambio de cultura, de conocimiento. Sí. ¿Y por qué no se hablaba de esa historia? ¿Por qué que no se hablaba? Bueno, la mayoría estuvieron o estaban en contra de los jesuitas, o sea que no estuvieron de acuerdo, más estuvieron con ellos por protección. Por protección de los españoles portugueses que esclavizaban, ¿verdad? En esa época había muchas esclavizaciones, siempre había más maltrato hacia la cultura guaraní por parte de los portugueses. Entonces, los guaraníes se sentían más seguros con los jesuitas. Entonces, ahí ellos tienen que aceptar y se sienten más protegidos en las misiones. La razón por la cual, una vez que fueron expulsados los jesuitas, los guaraníes empezaban a abandonar el lugar. Si estuvieron de acuerdo desde el principio, ellos continuarían con el trabajo con los jesuitas. Pero una vez que fueron expulsados los jesuitas, ya los guaraníes también empezaban a abandonar los lugares, las misiones jesuíticas. ¿Tienen idea, por ejemplo, si su comunidad, antepasados, pertenecieron a los que estuvieron ahí? En las misiones. San Cosme de Damián, ¿tienen alguna idea? ¿Algún rasgo, algo que haya quedado en el tiempo? ¿Algún conocimiento, algo? Y hasta, o sea, las comunidades que hoy en día existen, ¿verdad? Son parte de los que quedaron de las misiones. Sí. ¿Sí? Lo que valoro mucho es que ustedes están manteniendo sus costumbres, no la de hoy ni la de ayer, sino la de cientos de años atrás. Sí, siempre tratamos eso. Una cultura que quiso ser barrida, por decirlo de alguna manera. Sí. En la Asunción de una época no se permitía a los guaraníes que trabajaban dentro de su casa hablar en guaraní. Pero la gente no dejó de hacerlo, no perdió su lengua. Sí, realmente se prohibía, en un tiempo se prohibía, por ejemplo, hablar guaraní, se prohibía. Y como dato curioso, no me acuerdo si para la Primera o la Segunda Guerra Mundial, el guaraní se usó como lenguaje para intercambiar información. No sé, voy a inventar, de Estados Unidos a distintas centros donde ellos tenían bases.
la información era enviada en guaraní, En guaraní. porque no, en esa, no sé si mi información es exacta o no, en un momento no existía el guaraní escrito como lengua. Sí, el guaraní era una Lengua solo oral. lengua ágrafa, o sea, sin escritura. Claro. Perdón, ¿no? Sobre ese punto, o sea, que para mí es una innovación el concepto. O sea, yo entendía que en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial las comunicaciones se manejaban con el idioma navajo. Inclusive llevaban indios para poder establecer con una persona que inclusive tenía la orden de matarlo, pero era un navajo, no guaraní. Sería una innovación eso para mí, si es así. Sí, yo lo leí en un libro de historia hace muchos años. O sea, puede que hayan utilizado más de Sí, yo el navajo estaba viendo como estaba, no sé guaraní. Ya. Pero el hecho de mantener su cultura viva, para mí es muy importante, me emociona y Sí. los felicito. Gracias. El intercambio actualmente se enseña la cultura guaraní como en los escolares, en los niños, en las escuelas públicas allá en Paraguay, indistintamente, ¿verdad? Con la cultura. Y Bueno, en español, supongo. el Paraguay actualmente es bilingüe, es decir, se habla castellano y el guaraní. Pero el guaraní hay dos tipos de guaraní. El guaraní le decimos también al idioma nuestro que utilizamos dentro de la comunidad y el guaraní oficial que se utiliza fuera de la comunidad, que habla la sociedad paraguaya, por decirlo así. El guaraní paraguayo sí se enseña en las escuelas, pero el guaraní nuestro no. Porque es más ritualístico, Sí. más Pero hay palabras que coinciden. Sí. Sí, hay algunas palabras que son parecidas. Sí, por ejemplo, yo trabajo en un lugar que 15, 20 personas que hablan el guaraní por día, como mínimo, pasan. Y los escucho hablar entre ellos y lo escucho hablar cuando este habla para que vos traduzca y hay cantidad de palabras que no sé qué el significado, pero las escucho. Sé que las escucho. Quiere decir que algunas palabras, y como hoy que fuimos a sacar la foto, que les hablé en guaraní, me entendieron, y bueno. Y bueno. No sé, Irma, si tiene algo para agregar, para que no se vaya. No sé si está ahí. Nos pareció el... No, está escuchando. No, Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Cuando ustedes hablan de este respeto mutuo que hay entre los jesuitas y ese intercambio de saberes, ¿es de los hombres de la comunidad de guaraní o las mujeres también tenían el intercambio de respeto? ¿Había un intercambio también hacia las mujeres de ese reconocimiento de saberes o era solo hacia los hombres? Solamente en los hombres. ¿Son los hombres? Sí, en esa época. Bien, bueno, medio que estamos aproximándonos al final. Hay unos videos, ¿no? Que nos mandó la señora Irma. Esperábamos la presencia de otro señor de Paraguay, pero no se conectó.
Los instrumentos lo hacen ustedes Sí. en la comunidad. Sí. Está bien. Bueno, Antonio, entonces, él nos traía una canción para niños, que la compuso él, y quería ofrecérsela a ustedes, a todos nosotros, en realidad. Y con eso estaríamos cerrando esta actividad. Yo les comentaba hoy a ellos que yo estoy sorprendido de que como que hay un reverdecimiento de los guaraní, especialmente de esta etnia guaraní. Y me sorprende y bueno, me alegra también. Pero en este mundo donde todo se generaliza y se globaliza y las tradiciones, las costumbres desaparecen y esto va apareciendo cada vez con más fuerza, realmente sorprende. Yo le decía que los conocía a él y a Irma en la Asamblea de los 30 Pueblos, en la sede de la Universidad Católica de San Ignacio Guazú. Y lo que percibí es que las autoridades universitarias de allí no solo me mostraron un gran respeto por ellos en ese momento, sino que anoche me llamaron, estuvieron conversando conmigo y me da la impresión que tienen una postura de protección hacia ellos. Y de admiración, y en particular de don Antonio, como dicen. Ellos me dijeron palabras más o menos así: vas a tener una gran persona en tu casa, un líder de los Mbiá guaraní, líder espiritual a nivel nacional. No es uno más, es el líder. Y bueno, yo agradecí, la verdad, y bueno, me siento muy feliz de haberlos conocido y haber podido traerlos en esta primera oportunidad, y ojalá se abran otras oportunidades de que ellos vengan. Así que bueno, si querés decir algo, Antonio, sí. Y bueno, finalizamos con la canción. Yo después quería comentar algo. Bueno, entonces antes. No, yo quería comentar de que hoy hablando con ellos, les comentábamos que nosotros pasamos un arroyo, un puente, un coso, y siempre estamos viendo nombres guaraníes que no tenemos ni idea de lo que quiere decir. Y
Juan Carlos tiene la idea ahora de arrancar con esto del Centro de Cultura. El Centro de Cultura Guaraní. Y bueno, nosotros vamos a ir publicando después las traducciones de varios arroyos, de Arapey, de Guavillú, de todos esos nombres. Vamos a ir publicándolas de la gente, bueno, para que se sepa. Hay gente que, hay nombres que están un poco cambiados, como yo, por ejemplo, que vivo en Chapicuí. Chapicuí no es, se fue variando la tonada de ¿cómo se dice? Si es Chapicuí, Chapicó, y siempre está con eso, ¿no? Ahí está Estela, que es de allá, descendiente de Artigas, Estela. Ya tuvimos un encuentro con ella. Digo, Liliana, hija de Estela Vico, descendiente de Artigas, y bueno, son cosas que se fueron cambiando, pero está bueno, porque hay cantidad de arroyos que uno pasa que tiene nombre de guaraní y no tiene ni idea de lo que quiere decir. Eso está bueno para ir traduciendo. Santiago Palacios es especialista también en flora y fauna. Soy un estudioso, pero Bueno, no soy especialista, estudioso. no llego a especialista. Pero en otros años nos ha enseñado mucho de esos nombres de origen guaraní que perduran en nuestra cultura y no sabemos muchas veces Claro. qué quieren decir. Y también quiero agradecer, estoy viendo a Liliana, estoy viendo también a Diana García y Esteban Caballero, que yo estuve hablando del libro que presentamos de Nagó de mi perro guía. El señor es el escritor del libro, está ahí, hablando del libro, que son de Buenos Aires, y bueno, justito estaban acá y los invité hoy para que vengan y ahí están. Y ya vamos a hacer la presentación de su libro, que tiene una historia de vida muy linda, muy fuerte, y bueno, él es ingeniero agrónomo y solo tocando las plantas, usted que ya a mí me sorprende porque toca la planta y sabe qué planta es, y es algo, y bueno, hicimos el senderismo en la meseta Artigas con él también, y bueno, es una alegría que hayan venido. Hoy le dije, ojalá pueda venir, y bueno. Qué bueno. Gracias, Carlos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto nos va encadenando y seguimos aportando porque estamos todos entusiasmados con esto. Pero no, yo les quería comentar que hace unos cuantos meses hablé con la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria de acá de Salto, y se mostraron la inspección departamental, ¿no? La inspectora departamental, se mostró muy favorable a desarrollar un proyecto en Salto en algunas escuelas del departamento, un proyecto de, vamos a decir, de manejo, de aprendizaje, de enseñanza de algunos términos guaraníes. Y entonces ella proponía elegir algunas escuelas que estuvieran próximas a algún accidente geográfico que tuviera nombre guaraní. Entonces, que los niños trabajaran eso durante el año y demás. Y lo llevó al ámbito del acuerdo semanal que tiene con los demás inspectores zonales, y quedó sorprendida que el 100% de los inspectores departamentales, inspectores zonales, estuvieran de acuerdo, respaldaron la iniciativa. Así que estamos ahí con una puerta que hay que ver cómo podemos traer o hacer que venga de Paraguay o de Corrientes o de Misiones a alguien para iniciar un proceso de enseñanza. El sueño máximo sería la reinstalación del guaraní en nuestro, porque fue una lengua que se habló hasta casi comienzos del siglo XX. Yo siempre comento, y en mi libro lo señalé, que en la década de 50 yo era niño, vivía en Artigas, y a media cuadra de casa había una señora anciana que rezaba el rosario en guaraní, y no tenía facciones indígenas. Ella era muy, vamos a decir, facciones europeas, pero era de campaña. Y se ve que eso lo aprendió cuando niña, y
Pero bueno, seguramente no vamos a llegar a reinstalar, pero por lo menos a que la gente se familiarice más, y lo que sabemos que el guaraní despierta una gran simpatía en general en la población, ¿no? Lo encuentran una lengua muy dulce y bueno. Así que bueno, Antonio, es tu parte para cerrar la actividad. Sama kamunya duta mulai mbak sigwasu rumbare nyande rutu pangyan dua ko ya menentuta tengo te ikame dua mbak sigwasu rumbare ha unasen mungkin de kembak po ko ama hasil dari minggu ko kami hal ko ya purai te aku Bueno, ahora está la última parte, don Antonio que va a estar presentando una canción que él mismo hizo durante la pandemia. Durante la pandemia él hizo esta canción y le va a estar presentando ahora. Parece que te están pidiendo otra. No hay problema. Nos gustaría que volvieran pronto. Sí. Esperemos que sea así. Que traigan ahí. Ya lo Sí, la próxima ya. En otoño, porque ahora Yo me quedé con la gana de preguntarle a Irma, no sé si estará escuchando, cómo es para ir a visitar el lugar también. Cómo ir a visitar, porque yo hace poquito, ahora un mes atrás, fui de Concordia a Posada en un ómnibus, que me salió ahora con el tema del argentino, me salió barato lo único, y estuve, ahora me estaban diciendo, a 90 kilómetros. De Encarnación, 90 kilómetros. Sí, 90 kilómetros. Y ya que están
yo estuve mirando las fotos de las ruinas San Cosme de Arniani, y unos lugares, uno conoce San Ignacio, conoce todo, pero ahí son grandes también esos lugares, ¿no? Hermosos para visitar. Y tenemos una guía como Irma, bueno, algo rico vamos a comer. Yo quiero probar el bebé. El vellú con cocido, ¿no? Bueno, no sé, Juan Carlos. Sí. Ya está. Ha finalizado, pero voy a leer un mensaje que de acá, anónimo, porque me llegó el número nomás, alguien que me conoce, pero no sé quién es. Juan Carlos, finalmente, tanto insistí que logré conectarme. Me quedé sorprendida de lo expresado en forma tan simple como es el reflejo de esa cultura y lo natural que resulta un universo muy entrelazado de ritual simbólico y real. Yo de reojo vi ahí que estuve conectado a Mausi, María Mausi Rosenberg de Concordia, y estuve en los que estaban conectados y saludando. Había mucha gente de Concordia, bueno, después lo veremos ahí. Después lo veremos. Está ahí al costado, eso se puede ver, Victoria después. Gente de Brasil también, Gente de Brasil. conectada. Sí, sí, yo no vi. Bueno, En la universidad. Sí, sí, pero bueno. Para venderles. ¿Para vender? Sí. Estos son ¿Qué cuesta? No manejamos bien acá.